Bien, un saludo a todos mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a comenzar el estudio de un nuevo trimestre. Vamos a estudiar el Evangelio según San Marcos. Y bueno, será un estudio fascinante. He hecho un video de la introducción de este libro. Les recomiendo que lo vea, lo va a ayudar con los datos que he dado para poder aprender más acerca de este libro. Pero vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración y pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, pedimos tu bendición desde el comienzo hasta el final. Pedimos que nos des sabiduría para poder entender tu palabra y con tu ayuda ponerla en práctica. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana tiene como título El comienzo del Evangelio. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de San Marcos, el capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. En esta semana vamos a comenzar la introducción de este libro. Vamos a estudiar acerca del autor, Juan Marcos. Y vamos a estudiar también cómo en un momento determinado de su ministerio fracasó, cómo fue restaurado. Y vamos a estudiar cómo comienza, según este evangelio, el camino hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, el día domingo tiene como título El misionero fracasado. Y encontramos aquí algunos versículos que nos van a dar algunos datos acerca de nuestro escritor, el escritor del Evangelio. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estos datos son importantes porque vemos que su mamá se llamaba María, que vivía en una casa lo suficientemente grande para acoger personas y hacer un culto en ese lugar. O sea que esto demuestra pues que María, la madre de Juan Marco, era una persona con suficiente dinero o tenía una facilidad económica. Así que vemos que este joven pues no era un muchacho necesitado en lo que respecta a las cosas materiales. Así que bueno, en este lugar donde se hacían estas oraciones, posiblemente Marcos sintió el deseo de entregarse al Señor Jesús y no solo eso, sino participar de la predicación del Evangelio. En el libro de Hechos capítulo 13, versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Vemos aquí que este joven pues al ver las amenazas, los peligros, tal vez su vida corría una amenaza, él decide dejar de acompañar a Pablo y a la comitiva que estaban en el primer o realizando el primer viaje misionero y bueno, por falta de experiencia y temor decide volverse a su casa en Jerusalén. Tenemos una cita del Espíritu de Profecía que está en Hechos de los Apóstoles, páginas 137 y 138, donde se nos dice que fue lo que ocurrió con Marcos cuando decidió abandonar esta expedición misionera. Fue en Panfilia donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia
asedian al obrero de avanzada, no supo soportar la dureza como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprehensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y perdiendo todo valor se negó a avanzar y volvió a su confortante casa en Jerusalén. Así que claramente nos explica la sierva del Señor que ante las dificultades, este joven que estaba acostumbrado pues a vivir en un hogar donde pues las cosas no eran tan desfavorables, extraña a su mamá y ve esos peligros y se acobarda y se regresa a Jerusalén. El día lunes tiene una segunda oportunidad. Leemos en el libro de Hechos capítulo 15, versículo 3 al 39. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo tomó a Silas y siguió su camino para otro lugar. Así que vemos que el comienzo de este joven fue un comienzo un poco triste, trajo divisiones en la iglesia. Aquí nos dice la lección que sería fácil juzgar a Pablo, pero en realidad él tenía una base, ¿no? ¿Quién iba a decir que Juan Marcos no abandonaría este segundo viaje misionero? Por lo tanto, Pablo había perdido la fe en este joven. Ahora tenemos que ver que, me gusta la lección y cómo se relata todo aquí, porque es exactamente así como sucede en nuestros días. Si yo fuera tío de Juan Marcos, yo lo defendería y quisiera llevármelo también, porque tenemos que ver que Bernabé y Juan Marcos eran familia, por lo tanto él quería darle una oportunidad también. ¿Quién quiere que un familiar se pierda? ¿Y quién no quiere que alguien que quiera envolverse en la obra misionera se le dé una segunda oportunidad? Pero Bernabé tuvo paciencia, misericordia, vio tal vez que su sobrino sí podía realmente realizar una obra en el ministerio, y entonces se formó esta disputa que terminó en la separación de estos dos compañeros de viaje, y cada uno se fue por su camino. Gracias a Dios que esto sucedió, porque como veremos, mis queridos hermanos, este hombre que comenzó de esta manera realmente sí tenía la intención de servir y entregarse al Señor. Imagínense que Bernabé, como familia de él, y viendo que este muchacho tenía talento para poder predicar la palabra y que podía tener coraje, lo hubiera abandonado en ese momento, la historia sería muy diferente. No tuviéramos leyendo este evangelio que fue escrito por este muchacho que cuando comenzó tuvo un momento de temor, fracasó, abandonó la obra, pero que su tío vio en él una persona que podía ser restaurada y que podía servir para el Señor. Y que si sirvió, ¿no? Que el Señor le permitió poder escribir un evangelio que se ha leído a través de los siglos. Vemos aquí algunos pasajes donde podemos claramente ver que después de un tiempo, la lección nos da hasta los años, no fue algo como que sucedió de una vez, pero este joven realmente se entregó al Señor, y ahora aquel que lo había despreciado, que pensaba, ¿no?, que no iba a ser útil, que tal vez iba a desmayar y desanimar a otros, ahora en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4 y 11 y 12, reconoce ahora que este joven era útil para el ministerio
y escribe lo siguiente el apóstol San Pablo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tiquito lo envié a Éfeso. Así que el apóstol San Pablo le pide a Timoteo que traiga a Marcos, porque ahora que había probado que sí se había entregado al Señor y que sí merecía tener una oportunidad, se había arrepentido y quería servir, Pablo pide que por favor se lo lleven porque le es útil al ministerio. Esto es un gran mensaje para nosotros. La lección claramente lo dice. ¿Cuántas veces no nos hemos desanimado? ¿Cuántas veces hemos tirado la toalla? Estamos dispuestos a tirarla y dejar todo abandonado. Pero al ver este relato, esto nos da ánimo a nosotros y también a tener una actitud como la que tuvo Bernabé, de poder ver en otros que hay esperanza, que puede uno recuperarse en un momento de dificultad y que todos podemos pasar por situaciones en las cuales tenemos temor. Sin embargo, como estamos estudiando, esa oportunidad que se le dio, él no la despreció. Encontramos otros pasajes donde se nos indica que el apóstol San Pedro también trabajó, o mejor dicho, Marcos también trabajó bajo la tutela o compañero del apóstol Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Qué reconfortante y qué esperanzador es poder saber que tenemos esperanza en Cristo Jesús, que Dios es el Dios de las oportunidades. Así que si alguna vez tú has abandonado algo, algún proyecto en la iglesia, te has desanimado, no desperdicies la oportunidad que el Señor te da de restaurarte y devolverte el gozo de poder servir en cualquier ministerio que tenga la iglesia. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. El día martes 2 de julio tiene como título El Mensajero. Y leemos este pasaje que es la respuesta a la pregunta de quiénes son las personas que se mencionan aquí en esta lectura. Y bueno, leemos principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestres, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y muy bien, los personajes principales que están implícitos en este relato son el Señor Jesucristo, decía la lección, el Dios Todopoderoso, y el que predica, o el mensajero que había sido profetizado por Malaquías, Isaías, aquel que vendría predicando en el desierto y que sería como un símbolo del mensaje del profeta Elías. Así que vemos aquí entonces una combinación de tres pasajes que nos hacen referencia a una profecía que tenía que ver con la aparición de Elías en el tiempo del Señor Jesús, que prepararía el camino para el Señor. En el libro de Éxodo capítulo 23 versículo 20 nos dice: aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde
en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Vemos aquí como el Señor iba guiando, ¿verdad?, a su pueblo a través del desierto para poder introducirlo en la tierra que Él les había prometido. Y dice aquí: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Vemos la presencia de Dios con ellos en el desierto una vez más. Y en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Claramente en este pasaje vemos que se hace una referencia a Juan el Bautista, quien es el mensajero que va delante del Señor preparándole el camino. El día miércoles tiene como título el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Vemos entonces en este relato la importancia del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En realidad aquí estaba siendo ungido para comenzar su ministerio. Y bueno, vemos aquí que fue llevado al desierto. Aquí se nos habla de una palabra ekbalo, que es usada en el Evangelio de San Marcos para referirse a la expulsión de demonios, ¿verdad? Así que el Señor es llevado al desierto, donde está en ayuno 40 días, y después fue tentado por Satanás, y gracias a Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo venció a su enemigo, al enemigo de las almas. Y aquí, con este bautismo, comienza el camino rumbo a la cruz del Calvario, donde iba a morir para pagar por nosotros las deudas del pecado. Vemos aquí entonces una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres están envueltos en la salvación del ser humano. El día jueves tiene como título el Evangelio según Jesús. Y vemos aquí en el libro de San Marcos capítulo 1 y versículo 14 al 15 que el Señor Jesucristo dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Vemos aquí que el mismo Señor Jesucristo cita este pasaje aplicándose la profecía a él mismo. Él está diciendo que está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, en donde el Mesías vendría predicando las buenas nuevas de salvación y que el tiempo se había cumplido. Aquí la lección nos hace un pequeño, digamos, cuadro donde se nos dice: el tiempo se ha cumplido. Profecía de tiempo nos dice aquí la categoría, y nos habla de Apocalipsis capítulo 14, donde la hora del juicio ha llegado. También nos dice que el reino se acerca, es una promesa del pacto que Dios había hecho, y se predica el evangelio eterno. Entonces dice que debemos arrepentirnos, debemos creer y debemos participar
del ministerio o el llamado al discipulado, y todos debemos glorificar y alabar al Señor porque se han cumplido las profecías y el Mesías vino a la tierra, el Hijo de Dios, para poder salvar a todos aquellos que quieran entregarse a Él. Luego tenemos aquí en una cita que está en Daniel 9, 24 y 27, la profecía de las 70 semanas, que es la que nuestro Señor Jesucristo se aplicó en el libro de San Marcos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto ocurrió cuando, ¿verdad?, Cristo bajó a las aguas bautismales y el Padre decretó que ese era su Hijo, a quien Él lo amaba y se complacía. Ahí comienza el ministerio del Señor Jesucristo y comienza a cumplirse esta profecía que, como veremos, terminará finalmente en el año número 34. Aquí habían pasado 483 años, como veremos, desde que se dio el decreto en Artajerjes, o por el rey Artajerjes, en el capítulo 7 del libro de Esdras. Entonces dice aquí lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después que con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y vemos aquí una imagen, ¿verdad?, un cronograma donde se nos explica esta profecía. Vemos aquí, voy a marcárselo para que lo vean, que en el año 457 comienza la profecía o el decreto que da el rey Artajerjes. Durante 42 semanas se comienza a construir la ciudad de Jerusalén, el templo, y prosigue la profecía 434 años, o sea, 62 semanas más, y esto nos da un total de 483 años. En estos 483 años aparece el Señor Jesús en el año 27 y es ungido por el Juan el Bautista, y entonces comienza el ministerio del Señor Jesús. Luego dice que durante una semana se va a confirmar el pacto. A la semana y media Cristo es crucificado, y a la otra semana y media, que son 3 años y medio, le dan la muerte a Esteban, que es el primer mártir cristiano, y terminan las 70 semanas. Y aquí también ya estudiamos anteriormente, se le da el llamado al apóstol San Pablo y comienza la predicación a los gentiles. Así que esta semana hemos visto cómo la palabra de Dios profética más segura nunca se equivoca. Y bueno, hemos llegado al fin de esta lección de la escuela sabática. Hemos visto cómo el Evangelio de San Marcos comienza con acción, comienza con el bautismo del Señor Jesús, con la predicación de Juan el Bautista, y comienza enseñándonos que el Señor Jesús
fue ungido para cumplir la profecía que estaba en Daniel capítulo número 9. También hemos visto cómo el que escribió el Evangelio tuvo sus dificultades, fue rechazado porque en algún momento determinado le falló la fe, pero finalmente fue restaurado y, mis queridos hermanos, San Marcos murió por nuestro Señor Jesucristo y nos dejó este Evangelio que, gracias a la paciencia de Bernabé, siendo familia, y que pudo ver que ese muchacho podía ser restaurado y ser un gran predicador, un gran evangelista, hoy nosotros estamos aquí leyendo el legado que él nos dejó, el Evangelio según San Marcos. Será un estudio durante el trimestre emocionante, aprenderemos muchas cosas y ya podemos desde este momento agradecer a Dios porque nosotros también podemos desanimarnos, podemos estar desanimados en estos momentos y al estudiar esta lección nosotros tenemos esperanza y también podemos ver en este relato que Dios no miente y que siempre lo que promete se cumple al pie de la letra. Que el Señor los bendiga, que pasen una feliz semana, un feliz viernes, día de la preparación, y que el sábado puedan llevar sus ideas y compartir este estudio de la lección de la escuela sabática. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.